pasaje, vamos a leerlo en voz fuerte, y está en Isaías 26, el 3 y el 4, y la versión es NBI, entonces va a estar en la pantalla para que nos puedan acompañar. Listos, leamos juntos. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Confiemos en el Señor, seamos firmes en lo que creemos y sigamos adelante esa carrera. Sé que a veces no es fácil, sé que a veces tenemos mucho sueño y no queremos hacer tarea, pero confiemos en el Señor porque con esa firmeza y con esa confianza Él nos va a bendecir. Y bueno, queremos también el día de hoy celebrar la vida. Allá afuera están celebrando otra cosa, pero nosotros queremos celebrar la vida y pues tenemos el mejor ejemplo de la celebración de vida. Hoy hay uno de nuestros compañeros que está cumpliendo años y vamos a saludarnos todos y vamos a darle un abrazo a Iván mientras cantamos el feliz cumpleaños. Pónganse de pie, abrácense, salúdense. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esa seguridad de vida eterna. Gracias, Padre, por permitirle un año más a nuestro hermano Iván. Y gracias porque el día de hoy todos estamos aquí, Señor, porque tú con tu misericordia nos has traído, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor. Bendice, Señor, cada iglesia aquí representada, Señor, el trabajo que cada uno de nosotros hace, Señor, bendícelo y te pedimos que este seminario sea luz en medio de la oscuridad, especialmente en este día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar y vamos a darle gracias a Dios. Hoy terminamos la semana de clases, entonces yo le quiero pedir a 2 maestros y a 2 alumnos que rápidamente nos digan por qué dan gracias a Dios, qué pasó en esta semana y por qué dan gracias a Dios. Rápidamente, de este lado. A ver, 2 alumnos que quieran dar gracias a Dios. Gama. Yo compartía que no había la posibilidad de no ir en Navidad a Saltillo por la semana con mi familia y gracias a Dios esta semana propio para comprar boleto de avión. Gracias a Dios. Dios es fiel. ¿Qué más? ¿Quién más? Oh, qué bueno, gracias a Dios. Muy bien. 2 maestros que nos compartan sus gratitudes. Por el cuidado de la familia, porque el Señor le permite vivir un año más con mi familia. Amén. ¿Alguien más? ¿Un maestro más? Nada más hay otro maestro, los demás. Lo siento, hermano Villis, le toca. La semana pasada, una familia nueva se agregó. Gloria a Dios. Muy bien. Pues demos gracias a Dios y con esa actitud de gratitud a Dios, con esa alegría por lo que Él ha provisto, por la familia que Él nos ha dado y por estos nuevos creyentes que llegan a nuestras iglesias, vamos a levantarnos y vamos a alabar a Dios con unos cánticos. Sé que el día llegará
junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado de tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción en sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Una vez más cantamos, no hay llanto. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Te damos gracias, Señor, por esa certeza que tenemos, la esperanza de que un día estaremos contigo, Señor, cara a cara. Gracias por tanto amor y por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Hoy día, Señor, celebramos que en ti, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, hoy podemos celebrar que tú siempre estás con nosotros, que nunca nos faltará nada y que no hay razón para estar tristes. Por eso te agradecemos, Jesús. ¿Cómo podré estar triste? Y como entre sombras y cómo sentirme solo
y Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo, feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado aguardo el dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades Él siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Oh, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba soy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también. Feliz cantando y feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y si puedes tomar el hombro de la persona que tienes ahí al lado, toca el hombro de la persona que tienes ahí al lado, y por qué no levantas una oración. Levantamos una oración pidiéndole al Señor que provea lo necesario para nuestros amigos que están aquí en el seminario, que estamos aquí. Padre, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces todo aquello, Señor, que hoy día nos tiene preocupados. Y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia y en tu amor, Padre, nos ayudes a comprender el poderío de ti, Señor,
y que podamos confiar en que tú, Señor, no importa lo que hagamos, no importa dónde estemos, que tu amor siempre nos va a alcanzar y que tu provisión siempre va a estar con nosotros, Señor. Te pido, Señor, por las finanzas de cada uno de mis compañeros, por los trabajos de ellos, por nuestros estudios, y creyendo, Señor, en que tú vas a obrar según tu voluntad en nuestra vida, queremos terminar este tiempo, Padre. Gracias. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Amén. Vamos a leer nuestras Biblias en Jeremías. Es el capítulo 18 y vamos a leerlo de manera alternada del 1 al 12. Yo tengo nueva versión internacional, lo van a poner así en la pantalla, pero si lo quieren leer en su versión está bien. Para que se oiga más bonito y ordenado, pues vamos a leerlos todos en la misma. Sí, dice la palabra de Dios, es la parábola del alfarero. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén, y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Amén. Y bueno, habiendo leído esta palabra, vamos a recibir al hermano Luis Manuel Sánchez, es quien nos va a compartir el día de hoy, y vamos a orar por él, que el Señor nos hable a través de su vida. ¿Quiere pasar? Vamos a orar. Dios, te doy gracias por este momento. Te pido que tú nos abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para entender el mensaje que tú tienes a través de nuestro hermano Luis Manuel, Señor. Que tú puedas hablar en nuestro corazón conforme a tu propósito, conforme al plan que tú tienes para nosotros. Que también podamos aplicarlo y podamos también hablar de ti a través de nuestras acciones aprendidas el día de hoy a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Paco. Gracias. Creo que así estoy bien. Pues agradezco, hermanos, la invitación. Siempre para mí es un gusto predicar en capilla y darles algo de lo que Dios me ha dado a mí. Pues les toca el refrito, porque pues yo lo preparé para mi iglesia y estuve pensando en qué podría ser. Me sugirieron un tema, el orden, el cual deseché, y voy a predicar Jeremías 18, ¿no? Entonces, probablemente este sea el texto más emblemático de este libro de Jeremías, las lecciones de alfarería. Y yo simplemente puse así: Dios moldea,
a su pueblo. Hay un pasaje allá en Isaías 64, en el versículo 8, que dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Padre, gracias. Muchas gracias por tomarnos en sus manos y modelarnos y moldearnos de acuerdo a sus propósitos eternos. Muchas gracias, Dios, porque podemos confiar plenamente en su obra, en su poder, en su gracia. Y queremos ser así como este barro, dúctiles, moldeables, maleables, que podamos entender, Señor, que usted tiene la autoridad, la soberanía, el derecho de darnos la forma que usted considera conveniente a nuestras vidas. Y así queremos ser durante todo nuestro ministerio, durante toda nuestra vida. Que sea usted quien moldee, nosotros el barro en sus manos. Se lo agradecemos todo y se lo suplicamos en Jesús, Señor nuestro. Amén. Para que vean que está en vivo. Algo muy semejante a lo que estamos viendo fue lo que Dios le dijo a Jeremías que fuera a ver. A un alfarero trabajando en la rueda, moldeando la vasija que el alfarero quería moldear. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. ¿Qué hace el barro? ¿Qué hace el barro mientras el alfarero lo diseña? ¿Lo cuestiona? ¿Se queja de lo que está haciendo? No. El barro se rinde totalmente al alfarero, sabiendo que éste tiene un propósito perfecto en mente. Dice allá en Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hace algún tiempo, Guillermo y su esposa Robin estaban realizando un viaje misionero por Europa del Este cuando llegaron a la República Checa. Cuando llegaron ahí se enteraron de que no les permitían entrar al país.
No tenían los papeles migratorios necesarios, por lo tanto tuvieron que permanecer en Italia por 2 semanas. Durante ese tiempo, uno de los líderes del grupo misionero se quedó con Robin y Guillermo en las casas de hospitalarios creyentes italianos, mientras esperaban que el resto del grupo regresara. Al principio, Guillermo no podía entender por qué estaba sucediendo aquello. Él y su esposa querían estar en la República Checa, ministrando a todos como lo estaban haciendo todos los demás. A diferencia del barro, se cuestionaban a su alfarero el porqué de aquella situación. Durante estas 2 semanas aprendieron algo muy valioso. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno y puede convertir lo que veríamos como una situación negativa en algo absolutamente maravilloso. Estas semanas de separación del equipo terminaron siendo para Guillermo y su esposa la parte más gratificante de todo el viaje. Jeremías fue enviado por el Señor a la casa de un hábil artesano para que aprendiera clases de alfarería. El alfarero moldeaba con amor su barro y creaba una vasija. No se precipitaba. Quería que su obra fuese perfecta. Incluso antes de que estuviera hecha, él sabía cómo sería. Tiene un plan para su creación. Será distinta a todas las otras creaciones. Dios le dijo a Jeremías que su pueblo era como barro en sus manos y él tenía la libertad de cambiar su propósito original. ¿Cómo trabaja el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo nos moldea en sus preciosas manos? Tengo que ser honesto y decir que este pasaje, al primero que le impactó en su estudio fue a mí, porque yo no soy barro dúctil, yo no soy barro moldeable. Cuando Dios me dice algo y no está de acuerdo a mis planes, le reclamo y le digo, no, Dios, estás mal. Como debe hacer, como debe de suceder, como debe estar, es como yo digo, no como tú. Pero Dios me dice, ¿quién es el artesano? ¿Tú o yo? ¿Quién es el barro? ¿Tú o yo? ¿Quién es el soberano? ¿Tú o yo? Para acabar pronto, Manolo, ¿quién manda? ¿Tú o yo? Y Dios pues hace su chamba, ¿no? Y yo tengo que someterme a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué nos enseña Jeremías? ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, yo te quiero transmitir 3 ideas que Dios hace con nosotros como alfarero. En primer lugar, el Señor como alfarero nos muestra su paciencia para conducir nuestras vidas. El Señor le da instrucciones a Jeremías para que vaya a casa de un alfarero y vea cómo lleva a cabo su labor y moldea el barro dándole la forma deseada. El significado literal de la palabra alfarero en hebreo es yotzer, que significa formador o uno que da forma. Desde tiempos antiguos los alfareros han moldeado el barro para hacer vasijas, lo acabamos de ver en el video, que luego endurecían por un proceso de cocción y con lo que conseguían utensilios resistentes y útiles para las labores domésticas en aquella época. Los pasos eran muy sencillos, tú seguramente lo has de saber. Te recomiendo que vayas allá cerca de Oaxaca, donde hacen el barro negro. Hace como unos 7, 8 años fuimos allá y vimos todo esto en vivo, ¿no? Te lo hacen así en vivo y es muy hermoso ver todo el proceso. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero limpian y lavan el barro, lo ponen en una gran artesa en el suelo, lo hollan, lo pisan, lo hacen moldeable, lo mojan hasta que se vuelve una pasta, se vuelve pastoso y maleable.
Luego, pues se pone sobre la rueda, sobre el torno del alfarero, que por lo general estaba hecho de madera o de piedra, y estaba puesto en un palo vertical. En la parte de abajo hay otra piedra mucho más pesada que la de arriba, y le empieza a pegar con el pie. Ahora ya lo hacen con un motor, pero lo hacían con el pie, y empezaba a girar aquello, y el proceso que acabamos de ver. ¿Qué forma le da el alfarero al barro? La que el alfarero quiere. Él sabe qué es lo que se necesita. Él sabe qué es lo que se requiere para formar una vasija así. El Señor, como alfarero, nos muestra su paciencia para conducir nuestras vidas pronunciando instrucciones. Las instrucciones para Jeremías fueron las de ir a la casa del alfarero y poner atención en el proceso de fabricación de una vasija de barro. Para nosotros, las instrucciones de nuestro Dios son los mandamientos y órdenes que Él nos ha dejado en su palabra, para que nosotros las sigamos. Hay instrucciones que no nos gustan, hay instrucciones que nos chocan, hay instrucciones que nos confrontan, hay instrucciones que nos desafían. Pero debemos de saber que Dios es más sabio que nosotros, aunque pensemos lo contrario. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Pero también proveyendo ilustraciones. Aquí me gusta mucho esta experiencia que tuvo Jeremías, porque fue algo que él vio. Dicen aquellos especialistas en asuntos de enseñanza-aprendizaje que mientras más sentidos de tus 5 sentidos utilizas en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tu aprendizaje es mayor. Entonces aquí no solamente Jeremías estaba oyendo las instrucciones del Señor, sino también estaba viendo, representada en las hábiles manos del artesano. Y yo me imagino que Jeremías se imaginó al ver todo esto, su propia vida siendo moldeada, y la propia vida del pueblo siendo moldeada, y de otros pueblos alrededor siendo moldeados por Dios en sus preciosas manos. El alfarero ponía la masa allí en esta parte de la rueda, y a medida que giraba la iba formando con sus propias manos. Es lo que nos dice ahí en el verso 3 y 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces Jeremías estaba viendo todo eso, y él pensaba en su propia experiencia, en la propia experiencia del pueblo de Israel. Si la vasija se echa a perder, ¿qué hace el artesano? La vuelve a hacer. Si la vasija no está cocida, todavía hay una probabilidad muy grande de volver a hacerla con la forma que el artesano quiere. ¿Cuántas veces se deshace? ¿Cuántas veces el artesano la vuelve a hacer? El Señor, como artesano, nos muestra su paciencia al conducir nuestras vidas, proveyendo ilustraciones que ejemplifican su paciente actuar en nosotros. Puede ser que muchas veces nosotros ni siquiera nos demos cuenta, pero el Señor está rehaciendo la obra que a su juicio no ha alcanzado el grado de perfección que Él desea. Dios tiene paciencia con nosotros. Así nosotros también debemos de ser dúctiles en las manos de Dios. ¿Cuántas veces el artesano puede volver a hacer la vasija? ¿Cuántas veces sea necesario? Y no es cierto que muchas veces Dios nos mete en la misma situación una y otra vez. ¿No has vivido eso? Yo sí. Yo digo, en una especie de déjà vu, esto ya lo viví. ¿Y qué me ha dicho, qué me dice Dios? Es que no has pasado la prueba, rey. Porque así me habla Dios. Me dice rey. Entonces, no has pasado la prueba. No has pasado la prueba, y te voy a meter cuantas veces sea necesario en la misma situación, bajo las mismas circunstancias, hasta que puedas decir, como en el juego de la oca, prueba superada. Y pasamos a otro nivel.
Dios tiene esa paciencia conmigo y estoy seguro que la tiene también contigo. Por eso el Señor como alfarero nos muestra su paciencia para conducir nuestras vidas. Pero en segundo lugar, el Señor como alfarero nos moldea en su soberanía para confeccionar nuestras vidas. Si hay una enseñanza que tiene este pasaje, es acerca de la soberanía de Dios. Aquí, como estoy hablando con gente docta, gente teóloga, les voy a recomendar que por lo menos una vez en su vida lean el texto de Arthur W. Pink o Arturo W. Rosa, y que se llama precisamente La soberanía de Dios. Es uno de los libros más hermosos que yo he leído acerca de lo que es la soberanía de Dios. Y justamente el primer capítulo de este libro inicia haciendo referencia a este pasaje de Jeremías. Dios es soberano, Dios es sabio, Dios tiene el derecho y la capacidad de hacer lo que Él quiera. Por eso Dios es Dios. Entonces su soberanía se manifiesta en nuestras vidas, proclamando su autoridad. La creatividad y los métodos del alfarero variaban. Podía darle un diseño en forma de cuerda, por ejemplo, presionando una cuerda retorcida contra la pieza todavía húmeda. Las vasijas a menudo se pintaban de forma decorativa, otras se vidriaban, se cocían al horno. Todo esto estaba en la creatividad y en la soberanía, o está en la creatividad y en la soberanía del alfarero. Dios quería que Jeremías aprendiera 2 lecciones muy importantes que marcarían de una manera definitiva todo su ministerio. La primera de ellas ya la mencioné, la soberanía de Dios. Como el alfarero que determina la forma que tomará el barro en sus manos, el Señor como creador tiene esta misma autoridad sobre cada nación, sobre cada persona. Dice ahí en el verso 5 y 6, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois todos vosotros. ¿Qué dice? En mi mano, la soberanía de Dios. Esta figura del alfarero y del barro enfatiza la autoridad del Señor sobre su pueblo y la importancia de la sumisión a su voluntad. Pero también este pasaje nos habla acerca de la misericordia y la paciencia de Dios. Dios es paciente. Dios todavía no entra a la cuestión de la cultura de la inmediatez en la que tú y yo vivimos el día de hoy, ¿cierto? Ahora todo es instantáneo, ¿no? Todo es instantáneo. Hay dinero instantáneo, vas al cajero y tienes dinero instantáneo. En el microondas tienes palomitas instantáneas, ¿no? Todo es instantáneo, café instantáneo. En el internet, noticias instantáneas. Ahora los procesos se miden por segundos y hasta por nanosegundos. Dios no. Bueno, el colmo, ¿no? Un día fui al súper. De vez en cuando soy paciente y acompaño a mi mujer al súper. Y chilaquiles instantáneos. Ya, ¿no? Ya trae todo. Ya trae hasta la salsita y todo. Ya no hay que hacer la salsa en el molcajete. Bueno, ya ni siquiera en la licuadora, ¿no? Ya una bolsita con, nada más agregas agua, lo calientas al micro, sale el caldito, lo pones sobre los totopos y a comer. Chilaquiles instantáneos. Dios no. Dios, cuando hace unos chilaquiles como Dios manda, agarra la tortilla, la pone pues hay de 2 formas que los hace Dios, ¿verdad? Los pone
al sol, ¿no? Para que o los sofríe y los pone a escurrir para que no haya colesterol. Y bueno, pues hace su salsita molcajeteada y todo, parte de la cebollita bien, quesito, ¿no? Ya se les antojó, ¿no? A mí ya, aunque la torta del Chavo estaba bastante buena. Así lo hace Dios. ¿Cuánto tiempo le llevó preparar a Moisés para que él sacara a su pueblo? 40 años. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jeremías? Más o menos también 40 años, cerca de 39 años. Jesús tuvo una preparación de 30 años, dice Lucas, para tener un ministerio de 3 años, según dice Juan, porque fueron 3 Pascuas. O sea, Dios se toma su tiempo en la preparación, hermanos. Dios no es de microondas. Dios es paciente. ¿Cuánto tiempo trabajó con Pablo? ¿Cuánto tiempo trabajó con Pedro? ¿Cuánto tiempo trabajó con su pueblo? ¿Cuánto tiempo trabaja contigo y conmigo? Años. Dios se lleva procesos de años, ¿no? ¿Sabes cuánto debes de quedar en tu iglesia? Años, ¿no? Hay quienes también tienen ministerios de microondas, ¿no? Van con el hermano Gilberto a Crece Más, o van con el hermano Gary para tomar su DCI o DI o PCI o no sé cómo se llama. Llegan a su iglesia, eso lo tomaron de lunes a sábado, y quieren que el siguiente domingo su iglesia ya sea de 400 o 500 miembros, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque eso lleva años. A veces queremos que nuestras iglesias y nuestros ministerios sean efectivos en 3 años, ¿no? Le doy a Dios 3 años, y si no, me muevo de aquí. O sea, tú pones las condiciones. Tú le dices a Dios cuántos años. Tú sabes más que Dios. Eso es un hecho, ¿no? Después te vas a enterar que no era cierto. Lleva años. Así son los procesos de Dios. Así son los procesos de Dios. Proclama Él su autoridad, pero también Dios nos advierte. Los versos 7 al 9 nos hablan de cómo Dios puede cambiar de opinión. A veces de un lado, a veces de otro. No siempre Dios es siempre sistemático. Dios en algún momento puede decir una cosa y cambiar de opinión si el hombre cambia. Él dice ahí, los versículos 7 al 9, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, ¿qué dice? Arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para. Pero si hicieren lo malo delante de mí, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Dios es soberano. Entonces, como Dios nos trata a cada uno de nosotros de manera distinta, ¿sí? Es muy interesante ver cómo ahí en el versículo 7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Estos 3 verbos, si tú comparas con Jeremías 1:10, fueron 3 de los 4 verbos que utilizó el Señor para decirle a Jeremías cuál iba a ser su ministerio. Te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Tú vas a hacer esto. Y muchas veces Dios, en este proceso, utiliza la destrucción de nuestras vidas. Dios, antes de decir un sí, ya dijo varias veces no. Dios utiliza momentos difíciles para nosotros, para enseñarnos que
¿Debemos ser pacientes o que por ahí no era el asunto? Me gusta lo que dice C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dice, Dios nos susurra en nuestra conciencia. Dios nos habla en nuestros deleites, pero Dios nos grita a través del dolor. El dolor son los megáfonos de Dios para despertar la conciencia dormida de la humanidad. El dolor. ¿Qué usa Dios muchas veces en este proceso de moldeo? ¿Qué utiliza? El dolor. Arranca, destruye y ¿qué más dice? Derriba. Y no nos gusta esto. No, Dios, si podemos evitar el dolor, mucho mejor, ¿no? C.S. Lewis también vuelve a decir en su tratado sobre el dolor. Él dice, duele lo mismo cuando te está trabajando contigo el dentista, duele lo mismo cuando tiene el taladro y te lo está metiendo en el diente, duele lo mismo si te aferras de la silla o si estás flojito, duele lo mismo. Así es que, hermanos, les va a doler igual. Nos duele igual. Pero también Dios edifica. Verso 9. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Fueron los otros dos verbos. Dios llamó a Jeremías por 6 verbos, 4 negativos y 4 positivos. Lo dice 2 positivos, perdón, en 1:10. Y le está diciendo, yo te mandé a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo hago eso, Jeremías. Pero yo también, por medio de la bendición, de la prosperidad, puedo estar trabajando en tu vida. Por eso, Dios, el Señor, como alfarero, no solamente nos muestra su paciencia para conducir nuestras vidas, sino también moldea en su soberanía para confeccionar nuestras vidas. Y finalmente, el Señor modifica sus procedimientos para corregir nuestras vidas. Dios sabe corregir. Dios sabe corregir. Versos 10, 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El Señor finalmente se dirige a Jeremías, quien ha recibido las lecciones de alfarería, y le dice, di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo, estoy haciendo planes contra ustedes, estoy pensando en castigarlos. Dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. Dios quiere corregir definitivamente la conducta de su pueblo. Ellos han adulterado espiritualmente, adorando, sirviendo y edificando altares a falsos dioses. Dios los ha estado llamando a lo largo de muchos años al arrepentimiento, pero ellos han sido obstinados a lo largo de las generaciones. Y por lo tanto Dios va a traer un castigo ejemplar. Ya para este entonces, Jerusalén había sufrido 3 ataques, tú te acuerdas, 605 a.C., el grupo de Daniel, 597, el grupo de Ezequiel. Y ya se está acercando el 586, cuando finalmente la ciudad va a ser destruida. Dios tiene como alfarero, sabe que hay un tipo de dolor que es muy efectivo, lo que yo llamo el dolor definitivo. Una experiencia que definitivamente marca el rumbo, un cambio, un punto de quiebre a través del cual nos damos cuenta que Dios nos está corrigiendo. A veces en su paciencia, a veces en su misericordia con nosotros, Dios nos da como pequeños golpecitos, ¿no? A ver, un zape para que aprendas. Y viene otro zape. Y si ya llevas 10 zapes y no aprendes, entonces viene el knockout. Así trabaja Dios. Nadie me lo ha dicho. Lo ha hecho conmigo. Así lo ha hecho Dios.
Dios modifica sus procedimientos para finalmente corregir nuestras vidas. Conviértanse cada uno de su mal camino y mejore sus obras. ¿Qué es lo que el Señor quiere finalmente? ¿La destrucción del pueblo? ¿El exterminio de ellos sobre la faz de la tierra? No. A mí me llama mucho la atención el profeta Jeremías a días, y tal vez podría decir inclusive que hasta a horas de que finalmente Nabucodonosor derrote a Sedequías, se lo lleve a Ribla, le saque los ojos y haga todo lo que le va a hacer. Horas antes, todavía la proclamación del profeta Jeremías era: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios todavía ya con la cabeza dentro de la guillotina para bajar la palanca, le dice al pueblo: arrepiéntete, arrepiéntete. No quiero bajar la palanca, no quiero jalar la cuerda, no quiero hacerlo. Pero muchas veces nosotros, como el pueblo de Israel, con nuestra propia obstinación, nos resistimos al cambio. Dios tiene que dar muchas veces golpes definitivos que nos hacen un punto de quiebre y finalmente tenemos que cambiar de actitud. Dios es soberano. Dios es un artista que está trabajando contigo y conmigo y quiere llevar su obra a la perfección. Concluyendo, hermanos, Antonio Gaudí fue un extraordinario arquitecto catalán y máximo representante del modernismo catalán. Gaudí fue un arquitecto con una gran capacidad imaginativa. Ahí van a aparecer algunas de sus obras. Probablemente su obra más emblemática la tienen ahí, la Sagrada Familia en Barcelona, si no la destruyen los motines de Barcelona que se están llevando a cabo estos días, ¿no? Esa es la obra de Gaudí. Gaudí fue un arquitecto con una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de plasmarlas y pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras, prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando. En otras ocasiones iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que deberían de hacer. Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el mínimo detalle, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección, como cuáles la cerámica, la vidrería, la forja de hierro, la carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso trencadís, hecho con piezas de cerámica de desecho. Ahí ustedes pueden ver. Él iba a las fábricas de azulejos, de mayólicas, y compraba toneladas de desperdicios, y con eso él iba formando preciosas decoraciones y esculturas de sus obras. El trencadís es un tipo de aplicación ornamental del mosaico a partir de fragmentos cerámicos, básicamente azulejos, unidos con argamasa, muy habitual y característico de la arquitectura modernista catalana. Gaudí utilizaba la cerámica esmaltada que ofrece colores vivos, aprovechando la superficie lisa y pulida junto con la superficie tridimensional de arquitectura para causar el máximo efecto de brillo al incidir la luz en sus composiciones. Así, la técnica del trencadís consiste en tomar pedazos de cerámica rota y transformarlas en una obra de arte. El Señor hace de nuestras vidas una especie de trencadís espiritual, pues toma nuestras vidas, hechas pedazos, fragmentos rotos de nuestra personalidad, porciones de nuestros sentimientos y trozos resquebrajados de nuestro espíritu, y los convierte en hermosas obras de arte. Así como el Señor le mostró a Jeremías en la casa del alfarero, señalando su paciencia y sabiduría para conformar una vasija,
así lo hace en nuestras vidas. Nos da la forma y nos moldea de la manera que considera más conveniente. El Señor, como hábil y cuidadoso alfarero, nos muestra su paciencia para conducir nuestras vidas, nos moldea en su soberanía para perfeccionarnos y nos modifica por sus procedimientos para corregirnos. Dios trabaja pacientemente en nosotros y nos moldea con sus poderosas, preciosas y hábiles manos. Querido hermano, yo te animo a que permitas al Señor trabajar en tu vida. Él sabe lo que es mejor para ti. Él es el alfarero. Tú y yo simplemente barro somos. Muchas gracias, Dios, por su amor. Gracias por tomarnos en sus manos y moldearnos.